Muchas gracias, Bermeli. Buenas noches a todos los asistentes al curso. Gracias nuevamente a Gaceta Gubernamental por promover estos espacios de reflexión sobre un tema tan interesante como son la gestión de las relaciones laborales en la gestión pública post-pandemia. El día de hoy nos toca abordar el tema de la regulación de los regímenes laborales generales en la administración pública. En función a ello, se ha estructurado el siguiente PPT con los siguientes puntos. Bueno, en primer lugar vamos a hablar de algunas cuestiones preliminares, ¿no?, que son importantes tener en cuenta cuando hablamos de los regímenes laborales en el Estado, ¿no? Puntos en común, que también podría ser objeto del penúltimo tema, ¿no? Son semejanzas y diferencias con los regímenes laborales generales. Entonces vamos a ver las cuestiones preliminares para después abordar cuáles son los alcances del régimen laboral público 276, luego veremos el de régimen privado 728, el de régimen CAS, ¿no?, las semejanzas y diferencias con los regímenes laborales generales y cuáles son los aspectos controvertidos que podemos mencionar. Obviamente este es un temario bastante ambicioso como para poder querer desarrollarlo en 2 horas, pero he procurado detenerme en aquellos aspectos que considero más importantes, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar. Como cuestión preliminar, hay que mencionar que hay un elemento esencial o común en todos los regímenes laborales del Estado también, ¿no? En general, en todos los regímenes laborales. Cuando nos referimos al tema del trabajo, nos estamos refiriendo al trabajo en su etimología, o mejor dicho, en su significado, no tanto como un esfuerzo, sino como un fin, un fin productivo, ¿no? Entonces, la doctrina, sabemos que, de acuerdo con la doctrina, el trabajo es objeto de la disciplina justamente del derecho laboral o del derecho del trabajo, ¿no? Y no se identifica necesariamente con toda actividad humana que exige esfuerzo. En realidad, la modalidad especial de trabajo que regula nuestra normativa laboral se diferencia de otras formas de actividad en virtud de la función que representa y del régimen bajo el que se realiza, ¿no? Por lo tanto, solo será materia de nuestro estudio, ¿no?, aquel trabajo que se hace libremente, se hace con un fin productivo, por cuenta ajena y bajo un régimen de dependencia. Entonces, es importante tener en cuenta esto porque normalmente para aquellos que no, digamos, están inmersos en el mundo del derecho, se suele confundir, por ejemplo, el tema de la locación de servicios con el tema del contrato de trabajo. Y son dos cosas distintas, ¿no? Por definición, un contrato de trabajo es un acuerdo bilateral, ¿no?, sinalagmático, de acuerdo a la doctrina, y oneroso, que liga a una persona llamada trabajador, que es el que presta sus servicios a otra persona, que es el empleador, que lo retribuye, lo organiza y lo dirige, ¿no? En ese orden de ideas, la legislación laboral de cada país ha recogido una definición doctrinal fijando cuáles son los elementos esenciales, ¿no?, aquellos que configuran el contenido mínimo, si se quiere, de cualquier contrato de trabajo. De modo general, podemos señalar entonces que hay 3 elementos que van a constituir un contrato de trabajo, ¿no?, que son la prestación personal de servicios, la remuneración y la subordinación. Detengámonos por unos momentos en cada uno de ellos. Cuando nos referimos a la prestación personal de servicios, nos estamos refiriendo a que el objeto del contrato de trabajo es la actividad prestada por un trabajador determinado. En ese sentido, los servicios, para que tengan una naturaleza laboral, deben ser prestados
de forma personal y directa solo por el trabajador como persona natural. El maestro Javier Neves destacaba justamente estos aspectos, ¿no? Él señalaba de que el trabajador es una persona natural. El trabajador siempre tiene que ser o debe ser una persona natural, a diferencia del empleador, que puede ser tanto una persona natural, ¿no? Por ejemplo, en los negocios pequeños, en los negocios familiares, en realidad el empleador es una persona natural, pero también el empleador puede ser una persona jurídica o moral, ¿no? Es decir, aquella entidad, ¿no?, que puede constituirse con un fin o de forma asociativa, con o sin un fin de lucrativo, ¿no? Entonces, esta característica de que el trabajador es una persona natural también lo diferencia de los deudores de trabajo, ¿no?, en orden a un contrato civil, ¿no? Contrato de locación de servicios, de obra, ¿no? Entonces, de ese modo, el locador y el contratista pueden ser personas naturales o jurídicas, ¿no? Por ejemplo, en aquellos casos en donde quien presta el servicio es un estudio de abogados, ¿no? Estamos hablando ahí, por ejemplo, de una persona jurídica. Podemos hablar de que puede ser también en el ámbito civil una empresa constructora, ¿no?, la deudora de trabajo. Pero otra característica, otro elemento dentro de lo que es la prestación personal de servicios, es la prestación personal y directa del servicio. Es decir, que el trabajador, en calidad de persona natural concreta, debe ejecutar la prestación comprometida de manera personal, ¿no? Es decir, que no debe contar con la asistencia de dependientes. También se descarta, ¿no?, la figura que el trabajador transfiera en todo o en parte su actividad a un tercero, ¿no? Entonces la prestación siempre tiene que ser personal y directa del trabajador, ¿no? Sin embargo, se admite, a veces por excepción, que el trabajador sea asistido por familiares directos, dependientes, ¿no? Puede darse el caso, ¿no?, que si el trabajador se incapacita por algún motivo, deviene incapaz, sufre una incapacidad para el cumplimiento de su actividad, ya sea de modo parcial o total, la relación laboral se suspende o se extingue. Muy bien. El otro elemento esencial de la relación jurídico-laboral es la remuneración. Los contratos de trabajo, como sabemos, al igual que los contratos de locación de servicios y de obra, los de agencia, en fin, diversos contratos, se ocupan de trabajos productivos por cuenta ajena, ¿no? Lo que quiere decir que la persona que va a ser beneficiaria del servicio o se convierte en propietario de la obra producida, ¿no?, se encuentra en la obligación de otorgar una retribución como pago por estas labores. En el caso de los contratos de trabajo, esta retribución recibe el nombre de remuneración. La legislación especifica que constituye remuneración para todo efecto legal el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en especie, cualquiera sea la forma o denominación que tenga, siempre que sean de libre disposición. En virtud de esta disposición, cabe analizar las siguientes características que debe tener la remuneración. En primer lugar, el carácter contraprestativo de la remuneración, ¿no? O sea, por regla general, el pago que se otorga al trabajador es originado por la puesta a disposición de su actividad, siendo el empleador el que asume el riesgo del trabajo. No obstante, este elemento no es absoluto, ¿no? La legislación laboral regula supuestos en que, a pesar de la inactividad temporal del trabajador, no se suspende el pago de la remuneración. Por ejemplo, en los casos de licencia por enfermedad o el de descanso vacacional, ¿no? Esta circunstancia es conocida como suspensión imperfecta, pues se mantiene la relación laboral a pesar que una de las prestaciones no sea efectiva por un tiempo determinado. Muy bien, este es el carácter contraprestativo de la remuneración, ¿no? Igualmente, existen montos considerados remunerativos por ley
que no tienen una explicación contraprestativa, como es el caso de las gratificaciones por fiestas patrias y Navidad, las cuales se justifican por su función social, ¿no? Y el otro elemento de la remuneración son las modalidades de pago de la remuneración y su libre disposición, ¿no? El pago puede hacerse en dinero o en especie, y si bien no hay un criterio manifiesto que nos permita determinar la proporción que debe guardar cada uno, la norma fija con precisión que este ingreso sea de libre disposición del trabajador. Esto tiene una fuente internacional, el Convenio 95 de la OIT señala que el bien principal debe ser dinerario, condicionándose la entrega de bienes a que sirvan para el consumo del trabajador o que tengan la virtualidad de ser vendidos sin dificultad en el mercado o a un precio equivalente a la suma adeudada. La unidad de cálculo de la remuneración puede adoptar dos formas, en función del tiempo o en función de las unidades o piezas producidas. La forma más común es aquella que utiliza como factor de medición los meses, los días y las horas de trabajo. A diferencia de este caso, los destajeros o comisionistas reciben su remuneración en función de su rendimiento, sin que esto signifique que la base del contrato sea el resultado y no la actividad. Cabe precisar también que puede pactarse una forma mixta de cálculo de la remuneración. Y el último elemento esencial de la relación jurídico-laboral es la subordinación. La subordinación se puede definir como aquel vínculo jurídico entre el deudor y el acreedor del trabajo, por medio del cual el primero le ofrece su actividad al segundo y le confiere el poder de conducirla, ¿no? De este modo, la subordinación o dependencia consiste en el sometimiento del trabajador al poder de organización y disciplina del empleador. De acuerdo con la perspectiva de cada una de las partes de la relación laboral, se puede decir que se presenta el binomio sujeción-dirección, ¿no? La subordinación, pues, es el elemento determinante para establecer la existencia de un vínculo laboral, ya que constituye el matiz distintivo entre un contrato de trabajo y un contrato de locación de servicios. Hay que mencionar que un gran sector de laboralistas se inclina en destacar que la subordinación tiene una índole más jurídica que económica, presentándose como un poder de mando funcional. La subordinación, en virtud de la subordinación, pues el trabajador presta sus servicios bajo dirección de su empleador, el cual tiene algunas facultades, ¿no? Como por ejemplo el que pueda normar, establecer reglas, pueda reglamentar las labores del trabajador, pueda dictar las órdenes necesarias para la ejecución de la misma y pueda sancionar disciplinariamente también cualquier infracción o incumplimiento de las obligaciones a cargo del trabajador, ¿no? Ninguno de estos tres poderes mencionados se ejerce de manera discrecional o omnímoda, sino que deben respetarse siempre los mínimos legales, ¿no? Las cláusulas del convenio colectivo que fueran aplicables y el principio de razonabilidad, que vamos a ver también. En conclusión, en lo que se refiere a la subordinación, esta potestad se exterioriza en cumplimiento de un horario y una jornada de trabajo, entrega de uniformes, otros materiales indispensables para ejecutar las labores, ¿no? La existencia de documentos que demuestren la sujeción del trabajador a las directrices impartidas por su empleador. La imposición de sanciones disciplinarias, comunicaciones indicando el lugar y horario de trabajo, entre otros. Muy bien, esos serían los elementos esenciales de la relación jurídico-laboral. Ahora, esto lo abordo en esta parte, también pensaba señalarlo en el penúltimo tema, que era aquellas semejanzas y diferencias, ¿no?, de los regímenes laborales generales. Pero creo que por un tema de orden voy a señalarlo aquí, ¿no? Los principios del régimen laboral público.
cuáles son estos principios de régimen laboral público, ¿no? ¿Qué es un principio? Partamos de ahí, porque se menciona mucho principio, lineamiento, ¿no? ¿Qué cosa es un principio, no? En realidad, un principio podríamos definirlo como una enunciación normativa de valor genérico que condiciona y orienta la comprensión del ordenamiento jurídico, tanto para su aplicación e integración como para la elaboración de nuevas normas, ¿no? Eh, en realidad, cuando hablamos de principios generales del derecho, nos estamos refiriendo a preceptos rectores que tienen una función fundamentadora, interpretativa y supletoria del ordenamiento jurídico en una sociedad. ¿Y por qué señalo esto? Digo que tiene una función fundamentadora porque estos principios actúan como enunciados de un contenido ético que impregna el derecho vigente de y establece, ¿no es cierto?, cuáles van a ser las ramificaciones jurídicas que van a que van a darse a partir de esta interpretación. Además los principios hemos dicho que también son criterios orientadores, ¿no? Criterios orientadores del contenido de los enunciados normativos, ¿no? Y de esa manera condicionan de alguna forma la comprensión del ordenamiento jurídico, ¿no? Y cuando decimos que tiene una función supletoria, quiere decir que estos principios van a actuar frente a una deficiencia del sistema legal, ¿no? Es decir, cuando no haya norma que regule un determinado supuesto de hecho que hay que resolver, pues lo va a cubrir, ¿no? Va a cubrirlo el principio. Por eso es importante estos principios, ¿no? ¿Cuáles son estos principios del régimen laboral público aplicables al ámbito laboral? Primero primero hay que decir que el artículo 8, ¿no? Del artículo cuarto, el numeral 8, perdón, del artículo cuarto de la Ley Marco del Empleo Público, que es la Ley 28175, reconoce expresamente la aplicación de los principios de derecho laboral en las relaciones individuales y colectivas del empleo público, ¿no? Entonces, específicamente, el artículo 26 señala cuáles son, ¿no? Señala, por ejemplo, el principio de igualdad de oportunidades, sin discriminación, el carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución, el principio de interpretación más favorable del trabajador en caso de duda, ¿no? Estos principios, a pesar de no encontrarse expresamente en un documento normativo de carácter legal o reglamentario, poseen la virtualidad de ser invocados al servir de fundamento en el ordenamiento jurídico laboral. Entonces, ¿cuáles son esos principios? El primer principio es el principio protector, ¿no? Y acá hay una particularidad, porque a diferencia del derecho común, que se centra en mantener una paridad jurídica entre los contratantes, en el derecho del trabajo, este principio se manifiesta por su preocupación en amparar a la parte más débil de la relación para alcanzar una igualdad real entre las partes, ¿no? En ese sentido, el principio protector consiste en una tutela preferencial a favor del trabajador. ¿Con el objeto de qué? Con el objeto de armonizar las desigualdades existentes en el plano de los hechos, ¿no? Sociales, culturales y económicos, entre los trabajadores y los empleadores, ¿no? También podemos señalar que este principio posee tres formas de aplicación. El principio protector, que se expresan en las siguientes reglas, que seguramente ustedes ya las conocen, pero es conveniente volver a revisarlas, ¿no? La regla del indubio pro operario. La regla del indubio pro operario consiste en que en caso de indeterminación normativa originada de la interpretación de una norma legal o convencional, el juez o el intérprete debe elegir el sentido que resulte más favorable al trabajador. Por eso el principio o la regla es principio pro operario.
Indubio pro operario. La duda favorece al trabajador. Es una regla. Otra regla aplicable, acá quería hacer un paréntesis porque es un principio, ¿verdad? Y hay que señalarlo. En la Constitución del 79 habían tres indubios, ¿no? Indubio pro operario, expresamente en la Constitución del 79, por eso en su momento se dijo que la Constitución del 79 era una constitución mucho más garantista que la vigente. Indubio pro operario, indubio pro reo, que la mantiene la Constitución del 93, e indubio pro debitori, que era la duda favorece al deudor, al deudor tributario. Ahora, solamente a nivel constitucional se recoge el principio de indubio pro reo, pero se sigue aplicando esta regla del indubio pro operario como una suerte de forma de aplicación del principio protector del derecho del trabajo, ¿no? La otra regla es la regla de la norma más favorable. Esta regla se inserta como una excepción del principio de jerarquía normativa, por medio del cual se debe aplicar de manera preferencial la norma que sea más favorable al trabajador. Y la otra regla que podríamos decir posee el principio protector es la regla de la condición más beneficiosa, ¿no? De acuerdo a esta regla, se considera como derecho adquirido a las concretas situaciones configuradas en el tiempo a través de la duración de la relación de trabajo, obteniendo dicho beneficio el carácter de permanente. Por lo tanto, la aplicación de una nueva norma laboral nunca debe servir para disminuir las condiciones más favorables en que pudiera hallarse un trabajador. El otro principio aplicable al ámbito laboral del régimen laboral público es el principio de igualdad de oportunidades sin discriminación. Y podemos decir que este principio de igualdad de oportunidades sin discriminación no es otra cosa que el principio de igualdad de trato, ¿no? El principio de igualdad de trato que establece un deber de parte del empleador exigiéndosele que reciba un tratamiento igual para iguales, en iguales circunstancias, ¿no? O sea, de este modo está prohibida toda discriminación, toda aquella diferencia que se sustente en criterios no objetivos. Otro principio es el carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución. La doctrina hace referencia al principio de indisponibilidad, que tiene como objeto ejercer una restricción dispositiva individual del trabajador. Este principio es entendido como irrenunciabilidad, que consiste en la ineficacia de todo acto de voluntad del trabajador que implique el abandono o renuncia de un derecho reconocido a su favor. Irrenunciabilidad de derechos, ¿no? Otro principio igualmente importante es el principio de primacía de la realidad, ¿no? Que tiene una gran importancia, una importancia sustantiva y procesal, ¿no? Significa que en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que se suscita en el ámbito de los hechos. Principio de primacía de la realidad. Otro principio es el principio de buena fe. Mediante el principio de buena fe, las partes que suscriben un contrato de trabajo tienen el deber de actuar rectamente. Esto quiere decir